Buenos días, clase. Bueno, para continuar con el tema, y yo creo que ya lo vamos finalizando, pues nos quedaba por ver el movimiento obrero. ¿De acuerdo? Así que en esta clase pues comenzaremos con este PowerPoint hablando pues de esto del movimiento obrero y de las posteriores asociaciones que surgieron a raíz de estos movimientos. Vale. ¿Cuál fue el objetivo? Como vemos aquí en la estrella que yo les pongo, de este movimiento obrero, de estas movilizaciones del proletariado industrial fundamentalmente. Bueno, pues el objetivo fue lograr el bienestar de los trabajadores. Pero bueno, en primer lugar vamos a ver qué entendemos por movimiento obrero. Y el movimiento obrero pues es un fenómeno social, un fenómeno político, que tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII. Piensen que Inglaterra es el primer lugar al que afecta o en el que se desarrolla la revolución industrial. Bien, como ven ahí, repito de nuevo, el objetivo de este movimiento pues fue el mejorar el bienestar de los trabajadores, y surge a partir de la revolución industrial y de los cambios que esta revolución pues trajo aparejada. Vamos a continuar. Bien, en los temas anteriores, por eso tengo aquí esto de retrocedamos un poquito, ¿verdad? Porque es necesario hacer un poquito de memoria antes de continuar. Bueno, en los temas anteriores vimos como la burguesía pues había conquistado el poder político. Es decir, acuérdense que entre las reivindicaciones de la burguesía siempre estuvo el pedir o el reclamar un poder político que se pudiese equiparar a su poder económico. Entonces, claro, gracias a este poder político unido a sus negocios, bueno, pues en que redundó en una corrupción. Y ahora veremos qué será esa corrupción. Pero, por otro lado, tenemos esto que está aquí, ¿verdad? Que fue una de las principales consecuencias de todos estos procesos revolucionarios que tuvieron lugar en el siglo anterior, ¿verdad? Y es el fin de la sociedad estamental, esta que tenemos aquí. Recuérdense que se dividía entre privilegiados y no privilegiados, que se accedía a los privilegiados únicamente por nacimiento, y por fin esta sociedad desaparece y asistimos al nacimiento o a la sustitución de la sociedad estamental por una sociedad de clases en la que ya en estos estratos, ¿verdad? En cada clase social, pues la gente se iba acomodando en función de sus méritos o de sus capacidades, y teníamos, bueno, pues unas clases altas que estaban encabezadas por la burguesía, recuerden que la burguesía también se dividía entre alta y baja burguesía. Bueno, pues esta alta burguesía eran los principales industriales, comerciantes, banqueros y nobleza tradicional también. Y luego estaban las clases medias, que estaban integradas pues por trabajadores cualificados, es decir, funcionarios, trabajadores que habían recibido una formación, campesinos sin tierras, campesinos con tierras, pequeños industriales, etc. Y por último, las clases bajas, que fíjense, era el grupo mayoritario que copaba pues el proletariado industrial, pequeños campesinos, jornaleros marginados sociales, etc. Todas estas personas fundamentalmente que procedían de ese campo arruinado a raíz de aquellas enclosureats y que pasaron a engrosar las filas del proletariado industrial junto con las mujeres y los niños. Seguimos un poquito haciendo memoria, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de la burguesía industrial. Bien, el lema de la burguesía industrial era conseguir el mayor beneficio al menor coste. Es decir, conseguir el mayor dinero posible invirtiendo lo mínimo. Bien, ¿y qué hacían para ser más competitivos? Es decir, para incrementar sus beneficios y tener que invertir poquísimo. Bueno, pues lo que hicieron fue abaratar costes. ¿Y cómo abarataron esos costes? Bueno, pues a base
de explotar a sus obreros que trabajaban en sus fábricas, los sometían a largas y duras jornadas laborales, por eso les pongo aquí este reloj, y a cambio de un salario miserable, por eso les puse aquí esta X tachando el dinero. De este modo, o no en vano, los burgueses eran los que hacían las leyes. ¿Por qué? Porque en esta época ya habían accedido al poder político. Bueno, ¿y qué pasa con el proletario? Pues el proletario, pues que ya se le van hinchando las narices y poco a poco pues va tomando conciencia de su explotación. De modo que comienzan a unirse, como vamos viendo aquí, ¿vale? En estos son carteles o imágenes, y empiezan a reclamar mejores condiciones a la burguesía, es decir, a los que eran sus jefes. Aquí tenemos el comienzo de los sindicatos. Por ejemplo, Solidaridad Obrera, pues fue uno de ellos. Bien, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos el símbolo, que seguro que están hartos de verlo, del anarquismo, ¿verdad? Y por otro lado, que es la hoz y el martillo, le sonará a la hoz, bueno, pues es el marxismo. ¿De acuerdo? Bien, pues estas son dos poderosas ideologías que tienen un papel fundamental en el siglo XX. Y, por ejemplo, vamos a de aquí, al primero, el anarquismo. Bueno, pues es una ideología que está cargada de idealismo, que pretende la destrucción del Estado, pretende la destrucción de la burguesía, por eso hablamos de ideales y no de cosas concretas. Y en segundo lugar, pues lo que quería era imitar a los burgueses y que los obreros consiguieran el poder político a través de una revolución. Esto es marxismo. ¿De acuerdo? Imitar a los burgueses y que los obreros consigan el poder político a través de una revolución, es decir, no por medios pacíficos ni por política, sino por la guerra. Bien, aquí les he puesto un pequeñito esquema de lo que vamos a ver, ¿vale? En primer lugar, el movimiento obrero, ya hemos visto su definición, hemos hecho un poquito de memoria. Bueno, pues vamos a ver cómo se pasa ¿por qué les he puesto aquí de la protesta al sindicalismo? Bueno, pues que en un primer momento los obreros comienzan a protestar de forma espontánea para posteriormente ir organizándose más y formar las asociaciones sindicales, ¿vale? Luego este sindicalismo pues se convierte en una lucha política en el que veremos diferentes ideologías, yo les he puesto unas cuantas más, ¿vale? Y por último pues veremos la primera internacional obrera, que ya les explicaré lo que quiere decir. Bien, pues vamos a comenzar con esta imagen, ¿verdad? En la que vemos a una niña trabajando en una fábrica. Bien, la burguesía es la que ha construido las fábricas. Ha comprado máquinas y ha producido la revolución industrial, puesto que era la que tenía los medios económicos y en este momento tenía los medios políticos y por tanto la capacidad de legislar. Bien, pero ¿a base de qué? ¿Cómo ha logrado todo esto? Bueno, pues ha edificado esta sociedad a base de la explotación de miles de obreros que cobraron salarios míseros y que trabajaban hasta 16 horas diarias, sin importar sexo, sin importar edad. Aquí tenemos una imagen de una niña trabajando junto a un hombre. Bien, estos trabajadores eran considerados por los empresarios que pertenecían a la burguesía, una mercancía más. Se consideraban una mercancía igual que consideraban una mercancía a las máquinas o al transporte. Iban a ser tratados casi como esclavos. Bien, ¿y qué va haciendo el proletariado? Bueno, pues el proletariado pues va tomando conciencia de los abusos de la burguesía y van surgiendo movimientos protesta. Por eso les decía yo en esta imagen de aquí, de la protesta al sindicalismo. Bueno, pues aquí tenemos, en un primer momento, pues se ve, ¿verdad?, unas imágenes de proletarios poquito organizados, ¿vale? Luego aparecen las primeras asociaciones de obreros, como vemos aquí,
junto con sus reivindicaciones, esto es una huelga, en las que, fíjense, lean los carteles: no somos máquinas, queremos un domingo, es decir, no tenían días libres, queremos una jornada de 8 horas, o sea, reducirla a la mitad, queremos un salario justo, no hambre, mi padre es esclavo del trabajo, justo lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Bien, por otro lado, se produce por parte de los obreros una quema de máquinas que eran las consideradas las culpables de la falta de trabajo. ¿Por qué? Porque eso lo vimos con la revolución industrial. Cuando se implementa la máquina, cuando se introduce la maquinaria en las fábricas, la mano de obra va siendo necesaria, es menor. Por lo tanto, los obreros culpan de esta falta de trabajo a las máquinas y comenzarán a destruirlas. Bien, ante todas estas reacciones por parte de los obreros, pues la burguesía actúa también de forma violenta. Persigue, encarcela, ejecuta a los responsables. La ley está de su parte, ellos tienen el poder político, ¿vale? Ellos son los que están en el poder. Bien, aquí vemos, vamos a ver una de las consecuencias de la revolución industrial desde el punto de vista social. Bien, en este caso, pues la explotación del trabajador, es decir, del proletario, pues por parte de los burgueses, que son los empresarios. Bien, aquí tienen una imagen que sí la hemos visto en clase, ¿verdad? De un barrio obrero. He vuelto a poner esta de la niña porque me llama mucho la atención. ¿De acuerdo? Bueno, pues como les decía, las condiciones de vida de los obreros eran lamentables. Entre ellas estaba, por un lado, una jornada laboral de hasta 16 horas, en algunos casos cobrando un salario que la mayoría de las veces no permitía ni la supervivencia. Las mujeres y los niños, además, realizaban el mismo trabajo, pero cobrando la mitad. No existían vacaciones ni derecho a atenciones médicas, y esto lo vimos en clase. Y cuando el trabajador llegaba a casa, le tocaba vivir hacinado, es decir, amontonado, como ven aquí en esta imagen que les he marcado aquí a la derecha, en un espacio reducido y en condiciones higiénicas precarias. Imagínense fíjense las separaciones entre vivienda y la insalubridad que se debe respirar en ese ambiente. Bueno, evidentemente el enriquecimiento del empresario pues se basaba en pagar estos sueldos miserables que permitían una forma encubierta de esclavitud. Bien, la mano de obra era muy abundante. Al ser muy superior, acuérdense que hemos visto la ley de la oferta y la demanda muchas veces en clase, al ser muy superior la oferta de mano de obra frente a la demanda, ¿qué pasa? Pues que los salarios son muy bajos. ¿Por qué? Porque hay más mano de obra que trabajo. Entonces la gente se emplea pues, por 2 duros. Bien, algunas mujeres no tenían otra salida que la prostitución y muchos hombres pues, se dedicaron al alcohol, es decir, se volvieron alcohólicos. Bien, aquí tenemos un esquema sobre una serie de causas que me gustaría que parasen el vídeo y que lo copiasen en su libreta. Vale, esto es la primera parte de la protesta al sindicalismo, ahora lo explicaremos, pero bueno, aquí tenemos en primer lugar las causas. Esas causas fueron la marginación política, la miseria, la falta de legislación laboral. Por otro lado, se crean organizaciones que mejoren la situación del proletariado. Bien, en un principio, como acabamos de ver, eran acciones protesta que se iban encaminadas sobre todo a la destrucción de máquinas y luego a la creación de sociedades de socorro mutuo, que ahora les explicaré. Posteriormente ya se organizaron mejor y se crearon sociedades y asociaciones, sindicatos que ya reivindicaban de una forma sus derechos de una forma más organizada, y sus objetivos pues eran bastante claros, que era la reducción de la jornada laboral, aumento de los salarios, derechos políticos, ¿verdad? Esos carteles que vimos en las diapositivas anteriores. Y se crean las primeras asociaciones que se llamarán las Trade Unions en Gran Bretaña. Bien, pues en esta situación los trabajadores van tomando conciencia de que solamente conseguirán mejorar sus condiciones laborales si se unen en su reclamación.
¿Y cómo se organiza el movimiento obrero? Pues vamos a verlo. Aquí vamos a las causas, debido a sus míseras condiciones, a su marginación política y a la falta de legislación laboral, este movimiento pues irá engrosando o irá creando determinadas organizaciones que lucharán por mejorar su situación económica y política y lo harán de forma colectiva. Bien, en sus inicios el movimiento obrero consistió en actos de protesta contra la mecanización, lo que yo les decía, lo que rompían las máquinas, que consistían pues en atacar en las fábricas y romper todas las máquinas. Esto se denominó el ludismo. Se lo escribo aquí. Destrucción de máquinas, ludismo. Vale. Al considerar responsables a toda la maquinaria de esta situación tan precaria. Bien. Por otro lado, la clase obrera también creó sociedades de socorro mutuo, cuyos integrantes pagaban una cuota y recibían una ayuda en caso de accidente o despido, puesto que, como les he dicho muchas veces, en numerosas ocasiones en clase, en el caso de que se produjese un accidente, se iban para casa y no tenían ningún tipo de cobertura, dejaban de cobrar. Vale, bueno, pues entre los propios proletarios, ¿vale?, se crean, como lo ven aquí, estas sociedades de socorro mutuo. Y además realizaron numerosas peticiones al Parlamento para que pusiera fin a los abusos de la patronal. Bueno, en fechas posteriores, además se crean sindicatos o asociaciones obreras más reivindicativas. Sus objetivos, pues como vemos aquí, eran bastante claros. Reducción de la jornada de trabajo, aumento de los salarios, logro de determinados derechos políticos, como pueden ser la asociación, el sufragio universal, organización de las medidas de lucha, pues, como la negociación, las manifestaciones, las huelgas, es decir, cómo van a encauzar las protestas. Bien, y como vemos aquí en esta última parte, lo que les acabo de decir, las primeras asociaciones obreras o trade unions surgieron en Gran Bretaña y fueron legalizadas por el Parlamento británico, además en el año 1825. Vamos a continuar ahora con la lucha política, con el cartismo, el socialismo, el anarquismo, y aquí vemos pues algunas ideologías que fueron encaminadas a conseguir la igualdad de derechos. Las veremos ahora una a una, ¿vale? Aunque tenemos unas cuantas más por aquí que veremos ahora, ¿vale? Bueno, de forma simultánea, al desarrollo de los sindicatos, las obreras y obreros, pues inician una lucha política a fin de conseguir la igualdad de derechos, es decir, ya dejan la lucha armada inicial para ya organizarse políticamente y encauzar sus reivindicaciones ya en un plano político. Bien, así surgen primero pues determinadas ideologías. En primer lugar surge el cartismo. El cartismo surge en Gran Bretaña, ¿vale? Y a continuación pues surgen dos nuevas ideologías que también son contrarias al capitalismo, que serán el socialismo o marxismo también llamado, y el anarquismo. Bueno, comenzamos con el cartismo. Bien, el cartismo, como les decía, es en Inglaterra donde surgen las primeras asociaciones de obreros pues para reclamar mejoras salariales, reducción de la jornada laboral. Bien, se trata del movimiento cartista y surge en el año 1838. Se llama así porque sus partidarios pues escribían cartas a los periódicos en las que denunciaban sus duras condiciones de vida y en las cuales se solicitaba el derecho al voto, es decir, el sufragio universal, en este caso todavía masculino. ¿Vale? Las mujeres no tenían derecho al voto. Y además el derecho a presentarse en las elecciones, es decir, a poder ser elegido. Bien, la tendencia al asociacionismo obrero pues cristalizó con la creación de las trade unions, ¿vale?, que fue el primer sindicato obrero. Bien, era lógico que todos estos movimientos pues surgieran en Inglaterra, ya que era el país más industrializado de Europa, por ser el primero además en el que surge la revolución industrial. Bueno, el cartismo, seguimos con él, debe su nombre a la llamada Carta del Pueblo, esa que vemos ahí,
que se trata de un documento que se envía al Parlamento británico en el año 1838 por la Asociación de Trabajadores de Londres. En él se reclamaban, entre otros derechos, el voto secreto, el sufragio universal masculino y la convocatoria de elecciones anuales al Parlamento. Ahora vamos a ver el socialismo. Bueno, el socialismo pues, fue formulado por dos personas, economistas, que además en la actualidad pues tienen mucho calado, que son Karl Marx y Friedrich Engels. Bien. El objetivo era acabar con la propiedad privada, es decir, poner fin a la propiedad privada, que era la causante de la división entre la burguesía y los propietarios de los medios de producción y el proletariado, que al carecer de propiedades pues debe de vender su trabajo a cambio de un mísero salario. Bien. ¿Qué hacía el marxismo para conseguir su objetivo? Bueno, pues proponía una revolución dirigida por el Partido Socialista que llevara al proletario al poder. Una vez alcanzado el poder, se establecería una dictadura transitoria, la dictadura del proletariado, mientras se implantaban la propiedad colectiva y una sociedad sin clases y sin Estado. Es decir, todo era de todos y nadie estaría por encima de nadie. Todos estaríamos en el mismo plano. Bien, vamos a ver ahora el anarquismo. Bueno, el anarquismo pues, fue expuesto, entre otros, pues, por estos dos señores de aquí, Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. Su objetivo era alcanzar la máxima libertad individual eliminando límites. ¿Y cuáles eran estos límites? Pues eran el Estado, era la propiedad privada y las creencias religiosas. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues para conseguirlo, Bakunin proponía una revolución espontánea, en donde los protagonistas fuesen el proletariado y el campesinado. Así, tras su triunfo, se aboliría el Estado y se sustituiría por comunidades igualitarias de producción y consumo. Es decir, también querían poner fin al Estado. Bien, en 1864, este deseo de luchar contra el capitalismo a nivel internacional pues llevó a fundar en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, o la primera Internacional Obrera, que la vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a ver ahora lo que fue la Comuna de París. Bien, esta es la primera vez que triunfa una revolución actual. Tiene lugar en París cuando, tras la caída de Napoleón III, las elecciones de 1871 pues dan lugar o dan el poder a los conservadores. Bien, como ven aquí, esto recuerda a la Revolución Francesa, los obreros se sublevan en París y se produce una auténtica guerra civil. Trabajadores de todas las tendencias políticas, sociales, se hacen con el control de la ciudad. Se hacen con el control de las fábricas y talleres y organizan París según los principios revolucionarios. Bien, ¿qué es lo que hace el gobierno? Bueno, pues el gobierno recurre al ejército y los obreros son duramente reprimidos. Pero los obreros y los burgueses comprobaron de lo que eran capaces los trabajadores y esto servirá de estímulo a movimientos posteriores. La burguesía cogerá miedo a estos movimientos y para contrarrestarlos intentará mejorar un poquito las condiciones de estos trabajadores. Vamos a ver ahora los sindicatos católicos. Bueno, pues a finales del siglo, este señor que vemos aquí, que es el Papa León XIII, pues publica una encíclica que se llama la Rerum Novarum, ¿verdad?, donde critica la explotación de los obreros y sugiere la creación de una serie de sindicatos, pero de corte católico, ¿vale?, de influencia católica. Estos sindicatos fueron muy minoritarios, porque el obrero asociaba a la Iglesia con la burguesía, que se estaba situada en el poder, y
Por lo tanto, consideraban que estas asociaciones de católicos estaban dirigidas y manipuladas por el poder burgués. Bien, vamos a ver ahora las internacionales. Bien, yo les anticipé antes que en 1864, ¿verdad?, el deseo de luchar contra el capitalismo pues llegó a fundar en Londres esta asociación, la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocida como la Primera Internacional. Bien, ¿por qué se llamó Primera Internacional? Pues internacional porque en ella se integraron sindicatos de varios países, los socialistas, los anarquistas. Sin embargo, las disputas entre anarquistas y marxistas llevaron a su disolución en 1876, es decir, aquí alcanza su fin, pero vamos a analizarla un poquito más. Bien, como les decía, internacional porque son reuniones de trabajadores de todo el mundo. ¿Y para qué se reúnen? Pues para ponerse de acuerdo sobre la lucha civil y coordinar los sindicatos en los esfuerzos de los sindicatos de todos los países. Bien, esta internacional, es decir, la AIT, esta del año 1864, fue impulsada por Karl Marx. ¿Vale? Bien, en ella se pone de manifiesto que la liberación del proletariado solo puede ser obra de los propios trabajadores y que la toma del poder era fundamental, es decir, los trabajadores tienen que tomar conciencia de su situación y ellos son los únicos que pueden poner fin a esta situación y por lo tanto liberarse. Bien, de esta asociación también saldrán anarquistas en el año 1872, pero tienen objetivos distintos y, como les decía, pues al final los enfrentamientos pues llevan a disolver esta asociación en este año, en el 1876. Pero bueno, en 1889 se celebra la Segunda Internacional, ¿vale?, conmemorando el aniversario de la Revolución Francesa, en 1789, ¿se acuerdan? Bueno, pues en ella se plantean como objetivo fundamental la colaboración con la burguesía, sobre todo en regímenes democráticos, y así mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Ya el objetivo no era la toma de poder, sino colaborar democráticamente. Bien, en el siglo XIX, los partidarios de seguir con el objetivo inicial de Marx, es decir, la lucha, que los trabajadores sean los que se rebelen y que sean los que se hagan con el poder, se separan. Vale, y surgen partidos comunistas en toda Europa. Es decir, ya los seguidores de Marx abandonan estas internacionales y van surgiendo diferentes partidos comunistas en toda Europa. Así, en el año 1917, pues se produce una revolución en la URSS y los trabajadores rusos se hacen con el poder. Es la primera vez que triunfa y que se consolida una revolución obrera. ¿Vale? Aquí, en este momento, nace la URSS, que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, como tenemos aquí, el mundo se divide en dos bloques que luchan por ser la potencia dominante y estarán enfrentados entre sí. El bloque liderado por Estados Unidos, en azul, y el bloque liderado por la URSS, en rojo. El azul serán todos los países con un sistema económico capitalista y en rojo tenemos los países liderados por la URSS con un sistema económico comunista. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tienen las fuentes de las que hemos sacado esta información. Son el profesor Francisco, del Instituto de Bachillerato Sabuco y por supuesto de su libro de texto de Gamella. Bien, en un momentito les grabaré un vídeo o si no les enviaré un material para que trabajen lo que es el movimiento obrero, pero a través de un cartel. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta la próxima y saludos y ánimos siempre.